Le agradezco muchísimo a Atsiri Cárdenas, periodista allá en Jalisco. Querida Atsiri, anoche en el noticiero dábamos esta historia y uno se pregunta, ¿cuántas veces se repite esta misma historia por los miles en todo el país? Solo en Jalisco sabemos que hay miles de cuerpos que permanecen en los servicios forenses sin ser identificados, y cuando digo permanecen, que llevan años ahí. Y en este caso, una familia que llevaba 11 años buscando a, a una mujer, pues de pronto recibe una llamada y le dicen, no, pues aquí está el cuerpo, 11 años después, Atsiri. Así es, querido Enrique, buenas tardes. Y mira, déjame decirte algo, si no es por las actividades que hacen los colectivos, esto no hubiera sido visible, porque realmente son los colectivos los que hacen visible simplemente esta situación. Esta persona, Magdalena Pérez López, como bien dices, desapareció el 28 de septiembre del 2014 y el 30 de octubre del 2025, es decir, la semana pasada, el Servicio Médico Forense se comunica con la familia y le dicen, sí, señora, pues sí coincide el ADN que le tomamos a usted desde aquel 2014 cuando usted vino a denunciar esto, pues fíjese que sí coincide. Este no es el primer caso, Enrique, como bien dices, hay 1,300 cuerpos sin identificar en las morgues de Jalisco, no lo digo yo, lo dijo el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el pasado 16 de septiembre en una rueda de prensa, y además dijo que había 8,000 fragmentos también sin identificar. ¿De dónde sacan todo esto? Bueno, pues de las fosas clandestinas que varias de ellas rodean la zona metropolitana de Guadalajara. Yo he documentado infinidad de casos desde el 2019 y los he publicado en diversos medios. Ahora en Televisa Univisión, lo hice en su momento en Univisión, de inmensidad de casos que son identificados o que dicen, aquí los teníamos, disculpe usted. Y a raíz de este hallazgo que lo hizo público, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ayer nos avisó a todos los reporteros, chicos, hay un asunto, necesito que por favor me ayuden a visibilizarlo, no es posible lo que está sucediendo. Fue así como todos los medios, ahora sí que al mismo tiempo empezamos a documentar y a contactar a la mamá de lo que estaba sucediendo. Y sí, la mamá no ha querido dar entrevista, tiene miedo porque no solamente desapareció su hija Magdalena, que el 28 de septiembre del 2014, sino que también desapareció su esposo. Entonces no saben si su esposo también esté bajo estas condiciones de que lo pueda estar también desaparecido desde ese entonces, que sí lo está, pero que su ADN no ha sido de alguna forma cruzado con la información genética de los familiares. La familia tuvo a bien ir a Lomas del Mirador, que es un área de Tlajomulco de Zúñiga, del área metropolitana de Guadalajara, uno de los municipios donde es uno de los municipios con mayor fosas clandestinas, con mayor criminalidad y sobre todo donde pues hay muchos problemas de inseguridad, y fue al lugar donde ya le dijeron que fue donde encontraron ahí a esta joven, o la sacaron, o como quiera entenderse, 3 meses después de que la mamá fue a denunciar, es decir, en diciembre del 2014, esta joven Magdalena fue localizada ahí en una fosa clandestina. Entonces la familia fue la semana pasada a ver qué era ahí. Bueno, pues ahí ya hay un edificio construido, imagínate, Enrique. Entonces, a raíz de todo este escándalo que hubo ayer en los medios, pues no le quedó otra al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que dar una ficha informativa. Yo diría que pues quedó peor el asunto, Enrique, porque mira, hay que hacer cuentas de cómo nos lo están diciendo. Acepta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que efectivamente la mamá fue a poner la denuncia en septiembre del 2014 y que ingresó, me da pena decirlo así, pero es como lo dice esta ficha informativa del instituto, en condiciones de calcinada y en esqueleto. O sea, lamentablemente a esta madre de familia que dejó a tres niños sin madre, pues Magdalena Pérez López entró bajo estas condiciones y que no le tomaron el ADN, Enrique, porque en ese entonces no se tomaban muestras de ADN solo a solicitud del Ministerio Público y el Ministerio Público no lo solicitó. Entonces, según la ficha, dice que además en el 2014 no se integraban archivos básicos porque no existían expedientes. Y entonces esta ficha informativa sigue dando cifras y dice que el 15 de octubre del 2021, es decir, 6 años después, no, 7 años después, el perfil genético de la mamá se compartió en la base de datos, fíjate, el 15 de octubre del 2021 y el 3 de febrero del 2022 se subió a la base de datos. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre compartir y subir.
pero bueno, así dice la ficha, ¿no? Y luego dicen que el 22 de febrero del 2022 ya se detectaron coincidencias con la mamá y con Magdalena. Entonces, se le vuelve a pedir el Instituto de la Morgue de Jalisco, le vuelve a solicitar a la fiscalía que mande llamar a un familiar para comparar otro ADN para dar certeza de que sí, sí, los restos que encontraron en aquella ocasión sí coincidirían. Esto se solicitó el 22 de febrero del 2025. El 15 de junio de este año, del 2025, acude el segundo familiar. No especifica esta ficha informativa si el familiar se tardó en ir o la fiscalía se tardó en notificar. Y en julio de este año, el ADN da positivo y les avisan el 30 de octubre, es decir, la semana pasada. Ok, vamos a considerar el derecho de duda o, bueno, que no sé, se traspapela, como queramos llamarle. Y en julio, cuando es el ADN da positivo de este año, ¿por qué le avisan a la familia hasta el 30 de octubre? Sí, sí, sí. No, no, me parece que es una cadena de negligencia, de errores y de hechos que revelan el estado de los servicios médico forenses en nuestro país. Lo documentamos aquí en la Ciudad de México no hace mucho tiempo en el noticiero, con los cuerpos apilados en pésimo estado. No, no pudimos mostrar evidentemente las imágenes que teníamos. O sea, Sí. era inapropiado hacerlo en la televisión nacional. ¿Y qué me dices de los trailers de la muerte que anduvieron deambulando desde el 2018? Tú lo recuerdas muy bien, en septiembre, cuando no cabían los cuerpos. Eran 2 trailers con alrededor de 300 y tantos cuerpos. Yo ayer pensé que podría haber sido el cuerpo de Magdalena, que pudiera haber estado en estos trailers por las fechas, pero ya que nos llega la ficha informativa de que estaba en condiciones de calcinada, dije, no, bueno, ella y lo no central pudo es haber estado ahí. sí, es el contexto. Estamos en un país en donde miles de desaparecidos siguen sin ser ubicados, identificados, sus familias los siguen buscando, y en ese contexto un esfuerzo real de identificación, de trabajo forense, de recursos para que se pueda avanzar en este sentido, de uso de la tecnología disponible, no hay que inventarla, podría aliviar en muchos sentidos esa crisis. Atsiri Cárdenas, gracias por el reporte desde Jalisco. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes.